hubieron muchos de ustedes que, digamos, se asignaron o no sé si se anotaron al momento de que se dio la inscripción del seminario. Yo recibí varios mensajes de compañeros que me decían que habían llegado a la universidad o no sé cómo, pero que les habían dicho que ya no había cupo y que pues si podían continuar en las clases aunque no estén inscritos. La respuesta que obtuve por parte de las autoridades es que no pueden estar en clases quienes no estén debidamente inscritos y asignados a la sección porque no se aceptan oyentes. El coordinador del ejercicio profesional supervisado de la facultad va a tener intervención el día de hoy aquí en la clase para decirles y aclararles este punto, pero se los quería yo comentar antes que todo, porque si hay alguien o hay quienes están de oyentes, pudieran pues hacerle la consulta o las dudas que ustedes tengan a él. Esto porque yo he sobrepasado en asistencia, en conexión, más de 212 alumnos. Y según el EPS, no debo de tener más de 205. Entonces, quiere decir que sí se han conectado compañeros que no están inscritos y que están, pues digamos, como que de oyentes, ¿verdad? Esto escapa de mí, patojos, de verdad, no es que yo los quiera sacar, que yo no quiera que estén, sino son pues las disposiciones del EPS, como les digo, para eso va a tener intervención el coordinador y ustedes pues podrán dirigirle las consultas que crean convenientes. Entonces vamos con el artículo 190, el parentesco. Cuando nosotros hablamos del parentesco, tenemos que hacer definitivamente un análisis paralelo a la filiación, pero no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos específicamente en el 190 de parentesco, es el vínculo jurídico que se da entre dos o más personas. Repito, agréguenlo al 190 porque si ustedes se fijan, el 190 no nos da una definición de qué es el parentesco. Regula el parentesco, 190, clases de parentesco. Pero ¿qué es el parentesco? No nos lo dice. Entonces, lo definimos tal cual. Es el vínculo más personas, ya sea por consanguinidad, es decir, los parientes como mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi primo, por afinidad, es decir, los parientes de mi cónyuge y la civil, que es la que nace de la adopción y que solo se da entre el adoptante y el adoptado. Especial atención merece este tema porque para la siguiente clase, si no hay intervención por parte del catedrático que dará la conferencia, vamos a ver la ley de adopciones. Entonces, en el año pasado, no recuerdo si venía después de esto o de la filiación, la adopción, entonces necesito que ya tengan la ley de adopciones para poder no solo ver la ley, sino ver y realizar el trámite de la adopción, desde qué es el CNA, el Centro Nacional de Adopciones, hasta cómo pasó del ámbito privado al ámbito público la adopción, entre otras cosas importantes que debemos de saber. Ahora bien, con el parentesco, ¿tienen dudas? O sea, parentesco, el vínculo jurídico o legal que se da entre dos o más personas, ya sea por consanguinidad, o sea, por lazos de sangre, por afinidad, que es
los parientes de los cónyuges, y la civil, que es la que nace de la adopción y solo se da entre el adoptante y el adoptado. ¿Qué quiero decir con esto? No existe parentesco. Digamos, si mi mamá adopta un hijo, digamos, adopta un niño, él no es pariente conmigo, él no es mi hermano. Aunque lleve los apellidos de mi mamá y de mi papá, no es mi hermano. Entonces la pregunta del millón, ¿me puedo casar con él? Sí. Sí, No, dice, porque está sí, sí se reconocido puede porque no hay civilmente por la mamá. parentesco. Nolik, A ver, Aileen dijo que no y un compañero dijo que no. Tiene absoluta razón Sergio y no sé quién más dijo que sí. Claro, porque él no es mi hermano, no les estoy diciendo pues. No, dice, sí. El parentesco solo es entre el adoptante con el adoptado. O sea, el adoptante en este caso sería mi mamá y el adoptado obviamente el niño. Él no es absolutamente nada mío. Por más feo y brusco que se escuche, así lo regula la ley. Entonces, si no es nada mío, me puedo casar con él. Número dos, digamos, tengo mi abuelito. Entonces, mi abuelito nombra como heredero a mi papá. Mi papá muere antes que mi abuelo. Ese niño no puede heredar por representación con mi abuelo, porque él no es nieto de mi abuelo. ¿Me explico? A mi papá sí lo puede heredar, pero a mi abuelo no, porque él no es nada de mi abuelo. No hay parentesco, no existe ese vínculo. Igual con los hermanos y etcétera y etcétera. Sergio, lo escucho. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Me Sergio. entra un poco de duda en el aspecto de que la ley menciona la afinidad hasta el cuarto grado. En No, la este afinidad, caso, vámonos al artículo 21 del organismo perdón, judicial. segundo Segundo grado grado es la de afinidad, afinidad. segundo grado es la afinidad y el cuarto grado la consanguinidad, pero vamos a darle lectura para poder continuar. Leamos, Sergio, el artículo No, 121 para mientras, dígame su solo duda, le iba pero a hacer la consulta. igual va a leer, Sergio. Claro. La duda es de que o sea, es catalogado como no correcto el contratar familiares dentro de los grados que reconoce la ley. En este caso, podría ser atacada la persona o el político que contratara a un hermano adoptivo, porque ya que no existe una vinculación No, hereditaria, no, ¿no? a ver. La ley de contrataciones del Estado, y ahí sí tocó mi mero mole, la ley de contrataciones del Estado en el artículo 1 y en el artículo 9 establece que es prohibido, y en el artículo 80 tenemos las prohibiciones para poder contratar. No se puede contratar, digamos, a los parientes de quienes sustentan la autoridad, más para adjudicar eventos, ya sea licitación, cotización, contrato abierto, manifestación de interés, etcétera. Porque establece claro el artículo 1, 9 y el 80 los parientes y los cónyuges. En el caso de la adopción, no, porque no se da, no hay parentesco, la propia ley lo regula, el artículo 190 establece cuál es esa línea de parentesco. Entonces ahí no habría ni peculado por sustracción, no habría ni falsedad. Si yo declaro, hago la declaración jurada que no esté comprendida dentro de los supuestos que establece el artículo 80 de la ley de contrataciones del Estado, y no habría ningún problema porque yo no soy nada del hijo que adoptó mi mamá. Ahora permítame, Sergio, antes que lea el artículo 21, alguien levantó la mano y vamos a darle la palabra. ¿Quién levantó la mano?
¿Alguien levantó la mano por acá? ¿Nadie? Sergio, leamos artículo 121, ley del organismo judicial. Ah, esa no la tengo acá. Permítame, la voy a bajar. Esa sí no la tengo impresa, perdón. Porque la que bajé, fíjese, licenciada, que era y la imprimí, era la ley cómo era un libro sobre la ley del organismo judicial, no era la ley exactamente, pero la ley del organismo Permítame, yo judicial. creo que aquí Oscar Enrique tiene la ley, no sé si quiere leer y usted ¿Me luego puede lee el ayudar con eso? 190. Sí, la ley. Con todo gusto. Artículo Gracias, Oscar. 121. No, Buenas artículo tardes. 21 de la ley del organismo judicial. Muy bien, Oscar. con todo gusto. Artículo 21, todos al artículo 21 Reglas de ley. parentesco. Ahí está. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado, el de afinidad dentro del 2º grado y el civil que surge de la adopción conforme a la ley. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Muy bien, ya les voy a explicar yo qué es grado. Muy bien, Sergio, sigamos. Artículo 190, clases de parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado y el de afinidad dentro del 2º grado, y el civil que nace de la adopción y solo existe entre adoptante y adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Es la misma redacción, Bueno, ¿verdad? es casi exactamente lo mismo, solo que aquí el Código Civil lo regula como clases de parentesco y la ley del organismo judicial lo regula como reglas de parentesco. O sea, allá nos dice cómo se debe de regular, cómo se debe de manejar y de establecer el parentesco, y aquí nos da una clasificación de qué tipos de parentesco existen. Entonces, no sé si me doy a explicar, pero es básicamente lo mismo. Bueno, pero licenciada, fíjese que yo quedé aquí en lo mismo. La consanguinidad, la afinidad. A ver, voy a hacer, yo no soy buena para dibujar, el parentesco se entiende didácticamente, pero si traigo mi pizarra aquí, igual verían al revés lo que yo escriba. Entonces, voy a tratar de mostrarles una hojita, o sea, así, más o menos. Entonces, vamos a ver la consanguinidad. Voy a partir de esto. Aquí estoy yo y me voy a dibujar así, como el meme que salió ayer con Chayanne, una muñequita así pintada, así tal cual, y decía, muchos dirán que es un dibujo, que si era yo, ¿verdad? Va. Entonces, digamos, aquí estoy yo. Consanguinidad lo tengo en línea ascendiente. ¿Cuántos grados son? 4. 4. Y lo puedo tener en línea descendiente. ¿Cuántos grados son? 4. Bueno, entonces me ubico yo partiendo hacia arriba el tronco común. Estoy yo, voy de forma ascendiente, voy para arriba. ¿Quién está después en línea recta? Esto es línea recta. Acá, al lado, es la línea colateral. Línea recta y colateral. ¿Ok? Bueno. Estoy yo, ascendiente más próximo mío, ¿quién es? Padres. Padres de familia. Papá, digamos, o mamá. Papá o mamá, lo voy a colocar acá. Pariente más inmediato de mi papá, ¿quién es? Abuelo. 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 Pariente más inmediato de mi abuelo, ¿quién es? Bisabuelo. Bisabuelo. Y pariente más inmediato de mi bisabuelo, ¿quién es? Tatarabuelo. Tatarabuelo.
Y ahí están, aquí están las 4. 1, 2, 3, 4, con tatarabuelo. Ya vamos a ver que cada una de estas bolitas, digamos, de estas bolitas que yo les hice, eso es una generación. Y la ley establece cada generación constituye un grado. Entonces, yo diría que para mi papá, ¿cuántas generaciones hay? Una, Para mi abuelo, dos, para mi bisabuelo, Tres. tres, para mi tatarabuelo. Cuatro. cuatro. ¿Se da entonces la consanguinidad hasta el 4º grado con mi tatarabuelo? Correcto. Sí, Entonces, escriban, cada generación constituye un grado. O sea, el parentesco se mide por grados, según la ley, ¿verdad? Y grado es igual a generación. Entonces le dicen, ¿cuántos grados tenés de vos con tu bisabuelo? 3. ¿Cuántos grados tenés vos con tu abuelo de parentesco? 3. Es lo mismo. ¿Estamos acá? sí, solo repítame lo que Sí, dijo, licenciada. licenciada. Cada generación genera un grado. Cada generación es un grado. Ajá. Y ahora invirtamos, cada grado es una generación. Entonces, nosotros solemos preguntar, ¿verdad? A la voz, yo tengo viva hasta mi 3ª generación cuando se toman fotos y colocan en Facebook 3 generaciones. Bueno, entre cada uno de ellos es un grado que equivale a una generación. Y esto se llama línea. Esto que está acá, y ya vamos a ver, no el caso de la línea, ¿verdad? Esto que está aquí, lo que yo separé, cabal la línea, ya vamos a ver qué es. Es justamente nos va a servir para medir los grados. Ahora voy con el parentesco de forma descendiente, hacia abajo. Vamos a ver. Yo que ustedes estaría haciendo igual mi ejercicio así con las chibolitas, que al final en el examen les va a servir un montón. Bueno, entonces hago lo mismo. Estoy yo acá. Acá estoy yo. Vamos a sacar los 4 grados. De forma descendiente. Más próximo a mí, ¿quién es? Hijos. Hijos. Mi hija. Después de mi hija, mi Nieto. nieta. Nietos. Y declaro nieta. Va a ser niña. Que la Marixa no quiera, yo sé que sí. Después de la nieta, sigue bisnieta. Y después de la bisnieta sigue Tataranieta. tataranieta. Que Dios oiga esto y me dé 3 o 4 tataranietas. Ahí está. Contemos. Aquí estoy yo. Aquí hay, con mi hija, ¿cuántas generaciones? ¿Un grado? Una. Con mi nieta, 2 Dos. grados. Segundo Con mi grado, bisnieta, tercer Tres. grado, con mi tataranieta. 4 grados. cuarto grado. Después de allí ya no hay parentesco regulado en ley. Si ya con el tatarabuelo, yo no sé ustedes si lograron conocer a sus bisabuelos o a sus tatarabuelos, pero hay que, digamos, ser productivos en cuanto a hijos bien jóvenes para que se dé este fenómeno. Y les digo porque pues ahora ya no vivimos, o la población ya no tiene el mismo promedio de vida que antes. Yo conocí a mi bisabuela y murió cuando yo tenía como 8 años. Me acuerdo perfecto de ella, pero mi tatarabuela, ¿de dónde? O sea, a ver, solo sé cómo se llama, dónde vivía, nada más. Pero contrario censo. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, mi mamá me tuvo de 25 años, a lo normal, pero vamos no a lo anormal, pues, pero vamos a como cuando uno tiene prisa y le urgen las cosas y uno lo quiere todo rápido. Y entonces, mi caso, mi hija
conoció a su tatarabuela. Mi hija tiene 21 años y su tatarabuela se murió hasta el año pasado. ¿Y eso por qué? No solo fui yo la que salió embarazada joven, no, no, no. La abuelita tuvo, digamos, la bisabuela de mi hija, tuvo a la abuela de mi hija de 16 años. La abuela de mi hija tuvo al papá de mi hija de 15 años. Y el papá de mi hija no tuvo, ¿verdad? O sea, tenía 18 años cuando nació mi hija. Entonces, imagínense los rangos de edad, es como para que no, ¿verdad? Mi mamá tiene 62 años y tiene una nieta de 21. Es la, digamos, de 14 hermanos, la hermana que tiene nieta más adulta. Mi mamá tiene, o sea, tengo tías que tienen 2 años menos que mi mamá, o 2 años más, o 4 años más que mi mamá y no tienen nietos. Porque mis primos no quieren hijos, pues, qué sé yo, pero como yo sí quería y a mí sí me urgía, ¿qué? Yo lo tuve a los 18, ¿cuál es el problema? Nadie me ayudó, nadie me mantuvo, nada. Entonces, ahora va a ser bien difícil que las nuevas generaciones puedan ver a sus tataranietos. Yo no creo, yo con suerte espero llegar a ver un milagro con una mi nieta, pero quienes son abuelos aquí, saque cuenta y diga, de aquí a que mi nieta tenga 20 por lo menos y tenga un hijo, yo no voy a estar en eso. O sea, 20 años, mi mamá todavía puede ver bisnietos, tiene 62, la Silvia tiene 21, digamos que la Silvia se apura en unos 3 años, mi madre tendrá 65, pero 25 años más para ver un tataranieto, aunque yo lo quiera con todo el corazón, ya se pone complicado el asunto, ¿verdad? Pero de todas formas, la ley lo regula acá. ¿Y cuál es la importancia del parentesco? El parentesco, ustedes lo van a ver, la importancia es en la sucesión hereditaria. Porque ¿qué pasa si yo me casé, pero no tengo hijos? Entonces hereda el cónyuge y hereda el ascendiente más próximo. Si no hay ascendiente más próximo, hereda entonces el pariente más próximo en lo colateral. En lo colateral tenemos hermanos. Fíjense cómo es esto. Tíos, primos y sobrinos. El sobrino lo tenemos en el último grado de parentesco en la línea colateral, es decir, a la par, cuando debería de ser hermano, primo, hermano, sobrino, tío, primo, pero no es así porque se va por el tronco común. Entonces, como el tronco común es mi mamá, el pariente más cercano de mi mamá, ¿quién es? Su hermano. En lo colateral, porque ellos descienden de un mismo tronco común. Miren, aprenderse ese tronco común es, en este caso, el abuelito. Entonces, hacemos igual el siguiente ejercicio, colocando a mi abuelo como tronco común y luego hacia arriba, y luego después en el mismo ejercicio, solo que al revés, igual en lo colateral. Lo colateral es a la par, línea recta, los que descienden de un mismo tronco común. Ya lo vamos a leer en la ley, pero para que vayamos, como dijo el filósofo contemporáneo Luis Fonsi, despacito, vamos a leer el artículo 191. Ailín, por favor, leamos el artículo 191. Artículo 191. Consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Ahí está.
Consanguinidad es aquel que se da entre personas que descienden de un mismo progenitor, mi abuelo. Todos los que desciendan de ese progenitor común, que es mi abuelo, somos parientes por consanguinidad, o sea, por sangre. Es por ello que, aunque la ley permita casarse con primos, no, hombre, eso es como comer carne de chucho, digo yo, qué cosa más horrible. O sea, para empezar es la familia, pues, o sea, punto número uno, la familia, y punto número dos, ay no, yo no me atrevería ni a presentar a mi primo, todos son unos ordinarios, todos, ay no, no, son de lo peor, no. Pero imagínense, o sea, no hay más gente en el mundo, no hay más hombres, ni más mujeres que la prima. Por eso el dicho de que el primo a la prima se le arrima es cierto. Y en mi familia hubieron dos casos. El primero, miren, fue un escándalo. Era como que aquello parecía el apocalipsis. Nosotros éramos el centro del huracán en la colonia. ¿Cómo va a ser eso? Que dos que son primos y se van a casar. Les dijeron de todo, pero igual se casaron. Primos hermanos. Bueno, después se casaron dos primos, pero eran, o sea, primos en segundo grado. Digamos como que mi hija se case con un primo, con un hijo de mi hermano. No, hombre, es que eso es como comer carne chucho. O sea, por donde usted lo mire. Está viendo tanto hombre y tanta mujer, Dios mío. Pero eso de que dicen las mutaciones genéticas, de verdad, con los dos casos pasó. En el caso de mi prima y de mi primo Julián, el niño no crecía. Marco se llama el niño, no crecía. El niño tiene un problema de crecimiento. Creo que ahorita ya tiene 9 años. No tiene dientes, no crece, tiene la estatura de un niño de 4 años. Su sistema óseo es débil, él usa aparatos y llevaban al niño por enfermedad cada rato al médico. Y vino mi tía y les dijo, miren, ustedes ya le dijeron al doctor que ustedes son primos. No, mamá, díganle que son primos. Cuando le dijeron al médico que ellos eran primos, el médico les dijo, por allí hubiéramos empezado. Tengo 6 años de estar tratando y viendo qué hacer cuando el problema del niño es eminentemente genético. Entonces uno se pregunta, ¿por qué le pasa esto a los pobres? Porque los ricos se casan entre primos y los hijos les salen bien chulos, ¿verdad? Bonitíos, no sanitos, pues a menos los que yo conozco, los que yo he tenido la oportunidad de celebrar matrimonio, que son 3. Yo ya les conozco a los hijos y ya fui a los bautizos, y no es que uno quiera pues que les pase algo, ¿verdad? No, nada que ver, pero uno dice, ¿por qué a esto sí les pasa? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y alguna influencia debe de tener patojos y la genética está así, pues definitivamente uno hereda incluso los tipos de sangre. Mi hija me dice, mami, mira, gracias a Dios que salí sana. Y yo, ¿por qué? Porque vos y mi papá tienen el mismo tipo de sangre. Y mi hija le dije, cuando uno agarra trayos, no anda preguntando qué tipo de sangre es. Mira qué tipo de sangre sos. Para ver si se hace traito del patojo, pues no. ¿Quiénes de ustedes andan preguntando qué tipo de sangre es el traito? Nadie. Uno lo que pregunta primero es el teléfono, luego dónde vive, luego el Face, diría aquel, luego el Insta, dice una viejita que aparece en meme, luego el Insta. Entonces no le va a decir, mira, ¿qué tipo de sangre sos? ¿Cuál es tu reactivo?
Pero ahora se los digo, pregunten el reactivo porque, digamos, yo soy O positivo, que es sangre chucho, o sea, hasta los chuchos tienen ese tipo de sangre. Eso sí, quienes lo tienen, patojos, miren, por falta de sangre no nos vamos a morir, ¿verdad? Aquí hay O positivo. Número 2, el O positivo, según los estudios para COVID, es el tipo de sangre que puede resistir más al COVID-19, el tipo de sangre A, ya sea A positivo, AB positivo, AB negativo. El tipo de sangre A es un tipo de sangre que el COVID puede, digamos, o tiende a ser más invasivo en cuanto a la genética de uno. Pero ahora ustedes que ya van a comenzar con su vida, ya los que se acaban de casar y contraer matrimonio, antes de contraer matrimonio, hubieran preguntado qué tipo de sangre son. Si ustedes son O positivo, busquen a alguien que sea cualquier tipo menos O positivo, pero pues ahí está la Marixa que me salió inteligente y además bonita la patoja, ¿verdad? O sea, y el papá y yo somos O positivo. Entonces, tenemos claro lo que es la consanguinidad, ¿sí? Así es, licenciada, sí. Yo le quería comentar algo. Mi abuela se murió el año pasado porque, no de COVID, sino de anciana, se murió de 97 años y ella conoció a 16 tataranietos. Esas son cosas que uno ya no ve, como usted mencionaba, dentro de los aspectos de esa línea. Sí, entonces apúrense, patojos, porque va a agarrar la edad y sus mamás no van a conocer ni bisnietos. Eso es de apurarse ya. Eso es eso es que urge. La Marixa nació en el 2000 y era porque se iba a acabar el mundo. Entonces yo dije, no, yo tengo que tener mi hija antes que se acabe el mundo. En el 2000 se acababa el asunto, ya todos, pero no. Ahora vamos con la afinidad. Andreita, ya la veo ahí lista y puesta. Andreita, 192, Código Civil, afinidad. Ahorita que ustedes acaban de contraer matrimonio, son las familias de sus esposos hasta el segundo grado, son parientes por afinidad. Y uno lee tan bonita la palabra afinidad, ¿verdad? Aquello de cuando uno es afín, es todo lo demás, pero en realidad de afinidad con las cuñadas, sobre todo las suegras, algunos casos, ¿verdad? Sigamos. Andreita. Artículo 192. Afinidad. Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Muy bien, subrayen la palabra vínculo, porque lo mismo les dije en la definición de parentesco. ¿Ya? A ver, ¿tienen dudas hasta acá? Licenciada, ¿por qué si dice que es el vínculo que une a un cónyuge con el otro, según el 190, no forman grado de parentesco? Porque no descienden de un mismo progenitor. Porque para ser pariente, mi pariente, dice uno, para ser mi pariente, en este caso, y que exista grado, ellos son parientes, pero no forman grado porque no tienen en común un progenitor. Pero ¿Qué manda debería Mario? Perdone, Mario, solo le aclaro a Sergio. ¿Qué Pero manda debería Sergio? de existir, perdón, licenciada, debería de existir un parentesco de afinidad entre los esposos, no como lo menciona el 190 de que no existe, no forman grado, no forman parentesco, o estoy tal vez confundiendo el No, término. pero es que Sergio, 192, Andreita vuelve a leer, afinidad, allí lo establece. Son parientes por afinidad.
Otra vez, Andreita, perdón. 192. Artículo 192. Afinidad. Parentesco de afinidad es el vínculo que une al cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. ¿Ya vio, Sergio? Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro. Y, o sea, como segunda, digamos, acepción, sus respectivos parientes consanguíneos. Los parientes consanguíneos del cónyuge, pero hasta el segundo grado. Entonces, digamos, su esposa, digamos que usted está casado, su esposa, de forma ascendiente, la pariente más cercana a su esposa, ¿quién es? Sus papás. Su suegra, mi suegra, mejor dicho, sus papás. Ajá. Y después de su suegra, ¿quién? Sus hermanas, Están sus hermanos. sus abuelos. Sus abuelos. A toco, si hablamos todos nos confundimos. Dejemos aquí a Sergio y ya luego hablamos los demás y ya les doy la palabra. Ahorita les doy la palabra. Ahora vamos, muy bien. Hasta ahí se acaba porque la ley dice solo 2 grados. Bueno, entonces, a ver, vamos con Mario, aprovechando que levantó la manita, que me aclare lo siguiente. Mario, siempre afinidad, pero de forma descendiente. Su esposa, ¿cuál es? Pero digamos que usted se casó con su esposa y su esposa ya tenía hijos, porque obviamente no podría ser su hija, pues, ¿verdad? Entonces, digamos que usted se casó con su esposa y cada uno llevaba, así como muchos de nosotros, ¿verdad? Los tuyos, los míos, pero no los nuestros. Entonces, digamos, cada quien ya llevaba su paquetito al matrimonio. Muy bien, entonces, ¿quién es el pariente más cercano, descendiente de su esposa, Mario? ¿Serían sus hijos? La hija de su esposa. Muy bien. Y la pariente o el pariente más cercano de la hija de su esposa, ¿quién sería? Sería su mamá, no, su hermano. Su nieta. Me perdí. A ver, está su esposa. Sí. ¿Quién de línea descendiente, es decir, hacia abajo? ¿De quién es más cercano después de su esposa? Su hija. Sí, O sea, sí. la hija de su esposa. Y la hija de su esposa, si tiene un hijo, ¿qué es de su esposa? Sería el nieto de mi esposa. Nieto. Allí se acaba la relación de afinidad. ¿Me explico? Ahora vamos a lo colateral en la afinidad, Mario. ¿Quién es el pariente más cercano de su esposa en lo colateral? Estamos hablando, como ya les dije, ¿quién? Mi cuñado. Exactamente, 100 puntos, su cuñado. ¿Y después de su cuñado? ¿Serían mis suegros? No, sus suegros son hacia arriba, ya me los dijo. Entonces serían los sobrinos de mis cuñados. No, los tíos de su esposa. A ver, por eso les dije, vamos a ir despacito porque entender la línea colateral es más difícil que entender la línea descendiente y la ascendiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nos vamos a las prohibiciones del matrimonio, Mario y los demás, usted no se podría casar nunca con la hija de su ex esposa, digamos que se divorcia. Se divorcia usted de su ex esposa. Usted no se podría casar con la hija de su ex esposa y no se podría casar con su ex suegra. Voy siguiendo, digamos, hacia arriba, tampoco con la abuela de su ex esposa. Y tampoco se podría casar con la nieta de su ex esposa. Tampoco se podría casar con la hermana de su ex esposa, es decir, con su ex cuñada, y no se podría casar con la tía de su ex esposa. ¿Me explico? Sí. Una pregunta que me surge de eso. ¿El vínculo matrimonial se disuelve, se termina con el divorcio?
Entonces, en este caso, ¿prevalece siempre esa afinidad? Lea el 88 del Código Civil. Muy bien, ahora. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral los hermanos y los hermanos. Segundo, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Perfecto, entendido. Que hayan estado ligados. Y usted ya estuvo ligado por afinidad con su ex suegra, porque estuvo casado. Entonces Entendido. tiene prohibición absoluta. Muy bien, gracias, licenciada. Bueno, ahora la duda que tenía, que había levantado su mano, ¿era esa la duda? Sí, estábamos hablando de consanguinidad y de afinidad y que había una disyuntiva en ese sentido. Yo entiendo que la consanguinidad tiene que ver con lo natural y la afinidad tiene que ver con lo legal. ¿Estoy en lo correcto? No, porque ¿cómo se llama? La consanguinidad es lo más legal que hay. Tanto que por eso al inicio les dije, tenemos parentesco y afiliación. Y la filiación. La filiación, que es el vínculo que une al padre, al hijo con el padre y con la madre, esto es tan legal, Mario, que si a usted no porque tengan cara de que sí, pero vamos a ver Melvin, que está patojito. Melvin Mijael Calderón. Resulta que Melvin tiene su novia, pues, y Dimo pasó lo que tenía que pasar, y le dice que está embarazada, y Melvin dice que ese hijo no es mío. Y miren, patojos, ¿por qué ustedes pueden decir que tienen dudas? Y se los digo para sus casos en la vida real y también para ustedes mismos porque no saben. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo digo que tengo duda, no me van a condenar en costas, en un juicio ordinario de paternidad y filiación, porque si ustedes estuvieron con esa persona, no pueden negar rotundamente, no es mío. Si nunca estuvo, si usted estuvo allá en la China y le dice, fíjate que estoy embarazada y usted allá en la China, ahí sí diga, no es mío. Pero si usted anduvo por esos caminos, diga, conteste la demanda indicando que usted tiene duda que la paternidad que se le atribuye sea cierta, toda vez que la señorita pues usted tiene conocimiento de que estuvo con más personas y todo lo demás. En todas las demandas, yo he llevado alrededor, que les digo, a través de unas 6 u 8 demandas de paternidad y filiación. Todos los hombres, no es mío, no es mío, no es mío. Le digo, mire, solo una pregunta, disculpe que se lo diga, pero lo tengo que hacer porque soy su abogada, no quiero que lo condenen en costas, todo lo demás. ¿Usted jamás estuvo en contacto físico con ella, por no decirle, verdad? Mire, la verdad pero eso fue ratos usted, y solo una vez usted. Entonces uno dice, ay, Dios mío de mi vida. Entonces ya uno les explica, mire, si nosotros contestamos la demanda así, como usted está diciendo, con todo el hígado, no es mío, 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 no es mío. Mire, encima de Dios los castiga y el niño le sale pero pintito, igualito. Y ya les voy a contar en una audiencia. Entonces Melvin dice que no es de él, que no es de él y que no es de él. Entonces lo van a demandar en un juicio ordinario de paternidad y filiación. Bueno, le va obviamente a ser notificada la demanda a Melvin por parte de la señora. Ojo, esto no se puede hacer durante el embarazo. Tiene que esperarse a que nazca el bebé. Entonces, Melvin contesta la demanda y obviamente la prueba reina, ¿cuál es? El examen de ADN. Entonces, cuando se discierne el cargo y él tiene que pagar el examen de ADN, encima de todo, tiene que pagar el examen de ADN. Y aparece Melvin que no se quiere hacer el examen. No me lo quiero hacer. O no solo manifiesta que no se lo quiere hacer, sino que no llega
el día y hora acordado al laboratorio a realizarse el examen con el menor de edad. La negativa y la no asistencia hace que inmediatamente se certifique el acta al Registro Nacional de las Personas y el bebé se va a llamar Melvin Calderón, porque por molestarle van a dar el nombre de Melvin al menor de edad. Entonces, no es así, Mario. La diferencia de la consanguinidad es que somos parientes porque descendemos de un mismo tronco común. Ese mismo tronco común es un progenitor, alguien que estuvo antes que nosotros, ¿ya? Entonces, usted es pariente con sus primos, ¿por qué? Porque descienden de su abuelo. Usted es pariente con sus tíos, ¿por qué? Porque desciende de su abuelo. Ambos tienen un tronco común. Vamos así. ¿Hay dudas acá? Y la afinidad es que como nos casamos enamorados, y ahora voy a quien pidió la palabra, y pues la familia, y yo les voy a decir, pues uno no va a generalizar. La primera vez a mí me tocó un cuadro totalmente diferente en cuanto a suegra, porque mis cuñados eran unos niños, o sea, imagínense que ayer el tío de mi hija tiene 21 y ayer el tío de mi hija cumplió 25. O sea, parecen hermanos y son igualitos, o sea, como que le sacaron copia. Entonces, en ese caso, digamos como que con la suegra no me fue bien. Pero luego, en el otro escenario, les puedo decir, no me pudo haber dado Dios mejor regalo que la suegra que tuve, al punto que si nos peleábamos o miraba, ella vivía en Estados Unidos y venía 2 veces al año. Si yo le decía tal cosa y el otro hacía cara, le decía, mira, arregla esa cara porque a las mujeres no nos gusta ver esa cara, ¿oíste? Entonces ya se imagina, ¿verdad? Ya entonces ya mi esposo decía, perdón, perdón, mamá. Mira bien a Silvita, ¿verdad? Entonces me decía, y vos no le estás aguantando nada a esto. Aparte que yo ya venía, ¿verdad? Pues bien marcada y sabía lo que tenía que hacer. Sergio creo que pidió la palabra. Sí, licenciada, no entendí por qué en la línea de parentesco de afinidad lateral, digámoslo así, o sobre la misma línea colateral, no estaban contemplados los primos, sino los tíos en forma ascendente, en lugar de ser los primos, que serían los que estarían a la par de que en el grado de afinidad. Pero no? Buena pregunta, Sergio. Eso también, que la ley lo mide con la línea directa de descendencia con el tronco común, no conmigo. Conmigo, obviamente, sí, son mis sobrinos, antes que mis tíos. Pero con el tronco común, es decir, con mi abuelo, primero son sus hijos que mis nietos, digamos, que mis sobrinos en este caso, o sea, sus nietos. O sea que pensándolo desde esta línea, los primos de mi esposa no tienen ningún parentesco legal conmigo. No. Ok. No. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién me habla? Daniel Juan Soto, Daniel. perdone que le interrumpa. No, Juan Daniel, dígame. Mire, solo con una duda. Usted indicó hace un rato que no se podían casar con su ex suegra, ex cuñado y todo ese vínculo, ¿verdad? Yo tengo una duda. ¿Cómo hace el notario para saber de que, o sea, que no tienen impedimentos? Si es una suposición. También se divorciaron, una suposición, los hermanos de mi esposo, una suposición, ¿verdad? ¿Y usted se quiere casar con su cuñada? Ajá, pero una suposición, ¿verdad? De que, o sea, el notario que no sepa, ya no viven juntos, tampoco ellos, ¿verdad? Y el notario, ¿cómo hace para saber de que tienen impedimentos y al final el notario nunca los conoció? O esa es mi duda, ¿verdad? ¿Cómo hace el notario? Juan Daniel,
Primero, el notario tiene a la vista la certificación de las partidas de nacimiento de ellos y en las partidas de nacimiento está el nombre de sus padres. Segundo, en las partidas de nacimiento queda asentado las anotaciones al margen de la partida. Tiene anotaciones después de la última línea. Se casó tal día, se divorció, ahí está todo. Pero además, ¿quiénes son los que están bajo juramento? ¿Los señores o el notario? Los señores, Entonces, ¿quiénes cometen el delito? ¿El notario o los señores? los señores. Yo les di el ejemplo. Les dije, yo puedo ir con Andrea, que es notaria, que me haga una declaración. Si Andrea diga, y tal, y la ley, ¿qué le pasa a la ley? O sea, negrita, nada que ver, pero yo le pago los honorarios y ella me advierte y yo advertida de las penas relativas al delito de perjurio, juro que yo soy Shakira. ¿Quién tiene la responsabilidad penal? ¿Andrea, la notaria o yo? Usted diría yo. Así es, pero Juan Daniel, es tan fácil cuando uno va a celebrar matrimonio. Si yo tengo las partidas de nacimiento y veo que estuvo casado con la señora, por ejemplo, Ana María Pérez López, y ahora se va a casar con la señora Mirna del Carmen Pérez López, porque son hermanas. Mire, ellas dos tienen los mismos apellidos. Ella no era su cuñada. No, seguro no era su cuñada. Pues no que yo sepa. Ajá, y no que yo sepa. Entonces, por eso es que se tienen las partidas de nacimiento y cuando hay un margen. En sus partidas de nacimiento, compañeros, están todos los actos de su vida civil. Por eso es que yo les comenté que hacer alusión a estado civil, soltero, casado, es erróneo, porque ese es solo un elemento de mi vida civil. Mi vida civil es extranjera o guatemalteca, capaz o incapaz, menor de edad, mayor de edad, soltera, casada, viva, muerta. Todo eso es estado civil, no solo casada, soltera, pero pues así lo entendimos, estado civil, casada. Entonces yo les podría decir estado civil, viva, y es absolutamente válido. Estado civil, mayor de edad. Estado civil, guatemalteca. ¿O no? Entonces, ustedes que ya son estudiantes de derecho, ya yo les aclaré esto, ustedes ya saben que estado civil no es solo soltero casado, sino el Registro Nacional de las Personas no inscribiría las actas de defunción y no aparecería en una nota de nacimiento que está fallecido, no aparecería que está divorciado, no aparecería que se volvió a casar. Y les digo como ejemplo, yo tuve un matrimonio donde el señor era su quinto matrimonio. La hoja de su fe de edad tenía 2 folios, porque ya no cabía que se casó tal fecha, que se divorció tal fecha, que se volvió a casar porque era el quinto matrimonio, entonces eran 2 hojas. Entonces aquello de que no hay quinto malo, ¿verdad? Todas las anotaciones de ustedes que hagan. Y tenía, para colmo, tenía un cambio de nombre. Entonces, cambio de nombre también se inscribe al margen de la partida de nacimiento. Realizó diligencias de cambio de nombre según resolución de fecha tal, del notario tal, inscrita en la fecha tal, en la partida tal. Ya vamos a ver igual que el cambio de nombre no constituye prueba en contrario de filiación. El artículo 4 del Código Civil establece que la persona literal más o menos individual se identifica con el nombre
con el cual fue inscrito en el registro civil, el cual se compone del nombre o el nombre propio y el apellido de sus padres casados o no casados. Las mujeres o las madres solteras inscribirán a sus hijos con los apellidos de esta, los niños de las instituciones, Entonces, yo no puedo cambiar el nombre como el apellido forma parte del nombre, o sea, Andino es nombre. Y uno dice, no, nombre es Silvia. Nombre es Silvia Dinora Andino Paz, porque establece el cual se compone del nombre y de los apellidos de sus padres casados y no casados. Entonces, yo, digamos, ahorita yo me cambio el nombre Silvia Bukele. ¿Eso me hace hermana de Bukele? No, menos la esposa de Bukele, lamentablemente. Menos. Entonces, es por eso que en los cambios de nombre, cuando ustedes vean la jurisdicción voluntaria, por cierto, y tengo material, lo estaba viendo ahorita para unos alumnos, dentro de las diligencias notariales y extrajudiciales, es decir, con juez o con notario, de cambio de nombre, usted se puede cambiar el nombre las veces que se le dé la gana. Por ejemplo, a mí no me gusta Dinora, el nombre no me gusta, pero no me lo puedo quitar porque nadie me conoce por Silvia en mi familia, sino por Dinos, diminutivo de Dinora. Y entonces, ¿para qué me lo voy a cambiar si me van a seguir diciendo Dinos? Más voy a gastar. Entonces digo, mejor me lo quito. Pero a mí el que me diga Dinora pierde la amistad conmigo y si es alumno pierde el curso. No son mentiras. Entonces, yo cámbiese el nombre que usted quiera, póngase Brad Pitt. Si vean, cuando uno está en los exámenes técnicos profesionales, está obligado a leer el diario oficial y a recortar edictos de cambio de nombre porque se publican. Entonces, miren, cuando yo hice mi examen, una señora, el niño se llamaba Nelson Javier y le cambió el nombre a Daddy Yankee. Entonces, uno lleva en su ley unos 6 ejemplos de edictos de cambio de nombre. Otra señora, me recuerdo perfecto, fue mi examen, se llamaba Luis Alberto y le consignó Yusnaví, así como los barcos, Yusnaví. Entonces, uno dice, bueno, cada quien, ¿verdad? Como quiera que le digan. Pero en este caso, eso es en lo que refiere al nombre. Uno lo ve patojos. En el caso de la pregunta que hizo Juan Daniel. No sé si le quedó duda en la pregunta, Juan Daniel. No, licenciada, completamente claro, muy amable por la explicación. Muy bien. Vamos entonces con Sergio. Sergio. Gracias, licenciada. En estas prohibiciones también incluye lo que es la unión de hecho, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Y los que hayan estado unidos, sí, no. O ligados con tercera persona. O sea, tercera persona es una antes de la nueva. Okay. Gracias, licenciada. La disolución de la unión de hecho para que puedan casarse. Entiendan esto, patojos. Una vez ustedes se formaliza la unión de hecho, se declara la unión de hecho, es igualito como si estuvieran casados. Ya les dije yo que lo único inconstitucional que tenemos es que las mujeres, no obstante, tienen reconocida su unión de hecho, estuvieran en estado de gestación y fallece su conviviente, no pueden realizar diligencias de preñez y de parto de conformidad con el proceso que regula el decreto 54-77, ley reguladora en la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, que es reconocer la preñez primero, según el Código Civil y el decreto 54-77, y luego reconocer el parto, para que esa criatura lleve el nombre de su papá y además pueda suceder en todos los bienes y tenga derecho de alimentos hasta los 18 años. Y si toda la herencia se tiene que ir en la alimentación del menor, toda la herencia se va a ir en eso. ¿Alguna duda acá? No les digo que hagan punto de tesis de esto, porque si es inconstitucional, ¿cómo va a ser que es su conviviente,
fue concebido dentro de los días que establece para el matrimonio, está declarada como tal. La Constitución, el Código Civil establece que hará las veces del matrimonio, tendrá todos los derechos, es una institución social y no pueden las mujeres que no están casadas realizar esas diligencias. Por eso cuando los hombres dicen, es que solo es un papelito, o sea, le pueden ir a reconocer un hijo que no es suyo y sin que usted se dé cuenta, porque lo hacen inaudita parte. Digamos, yo estuviera casada, tengo un hijo, yo no necesito que vaya el papá, el presunto papá o quien sea con el que yo esté casada, a RENAP conmigo a reconocer al niño, no porque voy a aparecer allí casada. Entonces, se entiende, es una presunción legal, hijo nacido en el matrimonio es hijo del marido. Entonces, yo voy solita al Registro Nacional de las Personas y digamos que el señor se llama, estoy con Brad Pitt, entonces el niño se va a llamar José David Britt Andino. Y el señor Brad Pitt ni enterado. ¿Cuándo y qué puede hacer? Fácil, impugnar esa paternidad y filiación a través de un juicio ordinario de impugnación de paternidad y filiación, pero para eso le va a llevar, si yo quiero, yo siendo abogada o diciéndole a un abogado, mire, haga todo lo que pueda para que esto tarde 1000 años. Yo le tengo ese juicio ordinario fácil, 20 años detenido, fácil, 20 años. A cada resolución, nulidad. Tras de nulidad, reposición. Tras de reposición, apelación. Después de apelación, amparo. Y después apelación de amparo. Y luego regresa. Otro decreto, ahí voy otra vez. Nulidad. Y así, de aquí que se resuelve. Si un juicio ordinario bien llevado, sin digamos, sin mala fe procesal y con los principios de lealtad procesal, puede demorar entre 8 y 10 años. Ay, no, el compañero o la compañera Catherine, no sé si pidió la palabra o apaga su micrófono porque... Ay, perdón, Lick, se encendió, pero sí tenía una pregunta. ¿Será que la puedo hacer? Por supuesto, mi linda. Por ejemplo, usted dice que cuando están casados, la mujer automáticamente puede ir a reconocer al hijo. Y si ellos, por ejemplo, estas personas siguen casadas, pero se separan y tiene un hijo con otra persona, puede ir a reconocer al hijo con apellido de otra persona aunque esté casada. Ahora sí, gracias a Dios, la Corte de Constitución, si quiere apaga su micrófono, Catherine. Antes, estimados alumnos, antes del 2018, si yo, digamos, estaba casada y el señor era de apellido, o se llamaba Chayán, y yo salía embarazada, tenía el bebé, iba a RENAP, el niño tenía que ser hijo de Chayán. Ahora no. La realidad social de Guatemala es que nosotros tenemos por costumbre dejar acá un matrimonio y conocemos a otra persona y somos felices y nos embarga la felicidad que decimos, allá solo es un papel. No tengas pena, mija, que yo todo lo que tengo es tuyo y va. Entonces, esa es la realidad de Guatemala. O muchos hombres que dijeron, me voy para Estados Unidos, mi amor, para ayudarte, sueño americano. Ayudaron 2 años, 3 años, al 4.º año se olvidaron, pasaron 5, 10 años y la señora ni modo, se volvió a enamorar, tuvo hijos con otro señor, eran los casos que más teníamos en el bufete. Cuando la señora quería ir a reconocer su hijo con el verdadero papá, no podía, porque aparecía, digamos que la señora quería ir a reconocer al niño con Sergio, porque Sergio Estuardo Quiñones era el papá del niño. Pero la señora estaba casada con Jonathan Alexander. Entonces llegaba la señora y decía, mire, venimos a reconocer a nuestro hijo. Sí, muy bien. Su DPI, da el DPI. Entonces, le queremos que se llame Sergio Moisés Quiñones. ¿Cómo? Sergio Moisés Quiñones.
No, señora, pero si usted está casada con el señor Jonathan Alexander, Florian es Jonathan. Flores, licenciada, Flores. Flores, entonces el niño tiene que ser Flores. No, es que él no es el papá del niño. Fíjese que él era, mire, él es mi esposo, pero fíjese que hace 10 años se fue para Estados Unidos y él ya tiene otra señora allá y tiene más hijos allá. Sí, señora, pero no se puede. Entonces llegaban al bufete y decían, ¿qué hacemos? Imagínense, los hombres llegaban con las caras así. Imagínese a Sergio, así como que es tu culpa, echándole la culpa a las señoras y las señoras con un miedo. Y entonces que fíjese, y uno les tenía que explicar, mire señor, no es culpa de la señora, es culpa de los dos. Que si es que no saben dónde está el fulano, declarar al señor ausente. Si saben dónde está, que mande un mandato, que envíe un mandato para que alguien lo represente y se pueda divorciar de usted y ya reconocen a los niños. Tenían 3 niños a veces y no los podían inscribir en la escuela porque no tenían partida de nacimiento. Ese era el problema. El interés superior del niño. Los niños no podían estar inscritos en la escuela porque cómo aparecía el señor Jonathan Flores y él estaba allá en los UNAIS. ¿Cómo? Entonces, y si no se sabía dónde estaba Jonathan, entonces, primero, realizar diligencias de declaratoria de ausencia para que una vez declarado ausente se le nombre un defensor judicial y ya con defensor judicial pudiera comparecer a juicio para divorciarse. Y luego un guardador de bienes, si tuviera bienes, pero eran otros cantares. Entonces, la Corte de Constitucionalidad tuvo la genialidad de decir, no importa que la señora esté casada con Juan Pérez, pero si está unida con don Pedro López, los hijos serán reconocidos de don Pedro López si don Pedro López así lo quiere reconocer. Entonces, ahora no importa con quién uno esté casado, uno puede tener hijos con quien se le dé la gana y los niños ya van a tener, porque es que ese es el derecho de los niños, no era el derecho del señor, no es el derecho de la señora, es el derecho de los menores, de tener el apellido de quien es su verdadero padre. Y segundo, tener su identidad desde pequeños. Y tercero, tener acceso a la educación y no vaya a ser que imagínense ustedes, aquí está el derecho a la educación constitucionalmente reconocido. Además, como le dije, el interés superior del niño versus una formalidad de un acta de nacimiento. Perdonen, pero así como dijo aquel de campaña, qué ridículo, ¿verdad? Era ridículo realmente. Entonces, ya la corte, ya tenemos la sentencia, entonces ahora no hay ningún problema. Quien esté unido o unida puede reconocer el hijo de quien sea, si no quiere, o quien la haga, porque además, miren, anda rogando que le reconozcan el hijo a uno, que gran problema, después que dame permiso para sacarlo del país, que dame permiso para el pasaporte, encima no dan dinero, no solo no ayudan, sino que estorban. Entonces, ay, no, yo mejor andino, paz y se acabó. Sí, ahí está, ajá, su papá es aquel, mija, ajá, sí. Yo pasé la de Caín, la verdad, con el hombre no ayudaba, pero sí estorbaba, no servía de nada, pero yo se le venció el pasaporte a la niña, acompañarme a migración, no puedo. O sea, tengo que viajar a Guate, ¿me entendés? No puedo salir. Entonces, como sabía, ¿verdad? No pago, es que no pago. ¿Y cuándo vas a poder? Mira, puedo miércoles. Y yo en la U le digo, mira, tengo clases en la universidad. Ah, pero yo no puedo. Y llegaba la hora que se le roncaba la gana. Y encima tenía que estarle rogando para que firmara la bendita acta, la carta poder para sacar a la Marixa del país. Hágame el favor. Miren, Dios mío, y encima para los trámites de residencia, nacionalidad, el permiso del señor. ¿Y por qué la vas a hacer guatemalteca? Porque sí, ¿y qué? ¿Y qué? Ella quiere, ella es más guatemalteca, es más, ella, cuando yo le pregunté, mi amor, ¿y tus 15 años no vas a hacer? Mami, ¿y dónde más? Aquí yo no conozco a nadie en Honduras. O sea, son tus tías, yo no las conozco, aquí están mis amigas, o sea, aquí está su vida. O sea, ella sabe más, pregúntale, yo la molesto porque le digo, Silvia,
cantamos en estrofa del himno de Honduras. Ay, mami, yo no estudié allá, yo no sé. No sé, no se lo sabe, pero yo le digo, aquí sabe todititito de Guatemala. Yo le digo, Silvia, decime 5 departamentos de Honduras. Ay, no sé, mami, solo Cortés. Por Cortés porque es donde el departamento donde vivimos. Ah, pero se sabe absolutamente todo de Guate. Y aquel, ¿por qué la vas a hacer guatemalteca? Mira. Y para ir a la embajada, miren ustedes, ay, Dios mío, con el señor cónsul, a decir allá con el señor cónsul que él era el papá de la niña y en videoconferencia aquí, en relaciones exteriores aquí, diciendo que sí era él, que no sé qué, que daba fe y transcribir el acta para que el señor dijera que sí, que estaba. No, horrible. Entonces no se compliquen, pato, la verdad. Andar rogando, mire, por algo Dios pone las trabas. Si no quiere, y por pensión de alimentos, ay, Dios mío. No les digo, pues, si supieran lo que tengo aquí enfrente yo, viendo esa bata hermosa de Silvia Maritza Godoy, Facultad de Ciencias Médicas, USAC, 4º año de medicina sin pedirle un peso al tipo, pues. Uno siente así como, y que me creo gran cosa. No, hombre, yo no me creo, lo soy. Así, y todas las que estamos en las mismas también, y va para papás y para mamás, porque también hay papás que se la fajan y así, en honor a la verdad, perdón por la palabra, se la rifan, pues la señora está ahí de adorno, y digo de adorno porque pues no hace mayor cosa, la verdad, y son ustedes los que salen, van, vienen, y lo que hacen nada más es complicarles la vida. También mi reconocimiento para tantos padres solteros que yo conozco y sé el empeño, el amor y el esfuerzo que dan a sus hijos solos, así que esto no es algo solo de género femenino, al contrario, hay mujeres nefastas, de verdad, que no ayudan y solo están, es que tu papá me hizo esto, o sea, solo una mujer loca, trabada la cabeza, perdón, de verdad, puede agarrar a un niño o a una niña y decirles que yo a mi hija le digo que ella es la niña, ay, que ella fue la niña más deseada del mundo, que su papá la adoraba, que su papá, después, mami, no le hagas caso, o sea, ahí después le dio a la loquera, pero él te amó, ella tiene las fotos de él, de cómo cuando él jugaba con ella. ¿Cómo le voy a meter yo a ella que el papá, no, es que tu papá me hizo esto a mí? Sí, mi amor, nos separamos porque pues ¿verdad? Ya no daba el asunto, ¿verdad? Y cuando un matrimonio falla es porque fallan los dos, no solo fue él. Pues sí, él me engañó, ¿verdad? Pero pues algo tuve que haber hecho yo, ¿verdad? Pero no me voy a poner en papel de víctima y tirarle todo al otro, porque entonces a quien le hago daño es a ella, y esa es la verdad. Pero que lo sepa cuando ella sea grande, adulta, y se cuestione y diga, a la que apura lata, o sea, vos engañaste a mi mamá, o sea, en serio. Y pues cuando vea a la señora con la que está el papá, me dice, ay, no, mami, qué bueno que lo dejaste, qué bueno. Esa es la palabra de la Marisa. Entonces, qué bueno, mami, que lo dejaste. Tan feo mi papá. Y yo, ay, no, hija, si era tan guapo. Y como está el álbum de bodas, ahí está. Yo toda linda, vestida de blanco. Y ella ve esas fotos y me dice, mami, ¿cómo se te ve la panza aquí? Yo, cállate, Silvia, hombre, que eso es secreto de Estado, niña. Cállate. Porque mami, aquí sí se te ve la pancita. Yo sí tenía 3 meses y medio de embarazo, algo así. Entonces, mis estimados alumnos, vamos con los grados. ¿Alguien más levantó la mano? Además de Sergio, ¿alguien tenía levantada su manita? Buenas tardes, licenciada. Elena. Buenas tardes, licenciada. Yo no sé si me voy a salir un poquito o tal vez mi pregunta es como muy obvia, pero sí me quedé con la duda. Por ejemplo, cuando usted habló de la unión de hecho, indica, ¿verdad?, que se tiene que declarar para que sea válida y todo. Pero yo tengo una duda. Por ejemplo, yo voy con mi pareja y quiero declarar la unión de hecho, pero ¿qué necesito? ¿Solo testigos o sea, que corroboren que sí hemos durado más de 3 años, pongámoslo así? Pero no se necesita alguna prueba o algo o sea, simplemente es con testigos. Mire, que la vida en común se haya mantenido 3 años. ¿Cómo lo puedo probar? Con fotografías. Ahora ya no, pero antes las fotos, cuando uno las revelaba, a la par aparecía la fecha, ¿recuerdan? Sí. Bueno,
Entonces, si no, le pido fotos a mis familiares. Otra puede ser, digamos, fuimos a un viaje, digamos, y tenemos obviamente testigos y fotos del viaje, qué sé yo. Pueden ser fotografías, pueden ser testigos, pueden ser documentos. Imaginémonos la renta, en este caso, Elena, que ustedes pagan una carta del arrendante donde pueda él plasmar de que rentó la casa en fecha tal a dos señores que le solicitaron tal y tal, eso puede ser. O igual con la mamá de cualquiera de los dos, con un tío, con un primo, con cualquiera que pueda decir si tenemos 3 años. Ok, licenciada, gracias, muy Y le amable. digo que no en las declaratorias de unión de hecho, los jueces son muy tutelares y cualquier medio de prueba, las fotografías son más que medio de prueba y con eso tienen para, y no digamos cuando hay hijos, ¿verdad? Y el niño tiene 5 años y cómo no va a empatarle los 3 años. Bueno, vamos. Hola Gloria, gusto de saludarla, buenas tardes. Felicit Qué alegre verla, pero ya. Muchísimo gusto. Aquí estoy desde el Igualmente. inicio, Vicemada, pero usted estaba en clase. Me dio pena interrumpirla. No, es que estaban, a Muchísimo veces gusto. se corren los cuadritos y no los logro ver a todos, pero ya que la vi, Gloria, ¿podría usted, por favor, leernos el artículo 193 del Código Civil? 193, grado. Hola. Aquí confirma lo que usted nos explicaba al inicio, ¿verdad? Que cada generación constituye un grado. Habla del grado. El parentesco se gradúa por el número de generaciones. Y cada generación constituye un grado. Ahí está. Gracias, Gloria. Entonces, es esto. Cada generación, ¿qué es esto? Es un grado. 1, 2, 3, 4. Y hacia arriba, igual, 4. Y a lo colateral, 4. Entonces, ahí sí que no. Lo que causa un poquito de confusión es esto. Y aquí vamos a necesitar a alguien que nos haga favor de leer de corrido los artículos. Ilmar, buenas tardes. También no lo había visto. Mucho gusto. Buenas tardes, licenciada. Igualmente, gracias. Ilmar, leamos del 194 al 197, por favor. Muy bien. Artículo 194, línea. La serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente común forma línea. Artículo 195. Perdón, Ilmar, que lo interrumpa. La serie de generaciones, o sea, los circulitos que yo les hice, o grados, o sea, es generación o grado, es lo mismo, procedentes de un ascendiente, es decir, de mi abuelo, común forman una línea. ¿Por qué? Porque es así, ¿ve? Va el tronco común y viene en línea recta en este caso. Entonces, agréguenle ahí que aquí sería línea recta. Tenemos línea recta y línea colateral. Esas son las clases de línea. Línea recta y línea colateral. Incluso yo les hice las líneas. No le crean, o sea, esto que está aquí, esa rayita, dirían ustedes, no crean que fue antojadiza. No, esa es la línea. Pero no el caso de la línea, ¿verdad, Pato? Sino la línea que regula el Código Civil. Siguiente, Ilmar. Artículo 195. La línea es recta cuando las personas descienden de unas de otras y colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras. Que tú y yo estamos locos. ¿Cómo es eso? A ver, la línea es recta cuando las personas descienden unas de otras. Es decir, yo desciendo de mi abuelo, yo desciendo de mi papá, yo desciendo de mi bisabuelo, yo desciendo de mi tatarabuelo.
Mi hija desciende de mí, mi nieta desciende de mi hija, mi nieta desciende de mi bisnieta y mi bisnieta de la tataramita y así sucesivamente. ¿Entendemos esto? O sea, descienden unos de otros. Muy bien. Leamos el siguiente párrafo otra vez, Ilmar, disculpe. Muy bien. Y colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras. A ver. Lo colateral, esta que les hice acá. Aquí está. Aquí estoy yo, pero hice la línea arriba de mi abuelo. Descienden aquí, o sea, transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común. Aquí está mi abuelo, aquí estoy yo, y la colateral, vamos así. Pero yo no desciendo de ninguno de ellos. ¿Me explico? Yo no desciendo de mi tío. Yo no desciendo de mis primos, sino que nosotros descendemos de un tronco común. Esa es la diferencia entre la línea recta y la línea colateral o transversal. Sigamos, Irma. Muy bien. Artículo 196. En la línea recta, sea ascendiente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos como personas, sin incluirse la del ascendiente común. O sea, sin incluirse el ascendiente común, que sería el abuelo. Por eso, el primer ejemplo que les di fue donde comenzaba conmigo. Comenzamos nosotros. Y por eso el siguiente ejemplo que les di, lo hice, digamos, hipotéticamente, ya incluía a mi abuelo para poder explicar la línea transversal o la colateral. ¿Tienen dudas hasta aquí? Patojos, pregunten, porque no hay preguntas tontas. Si pregunto 3 veces, pues lo pregunto, estoy en mi derecho, y al que no le guste o tenga problema con escuchar las dudas, es fácil salirse de la reunión y volver a entrar cuando ya no hayan dudas, ¿verdad? Para mientras, sus compañeros tienen todo el derecho de preguntar, y ya vi la manita de Jonathan levantada. Yo tengo, pero con lo colateral, licenciada, me cuesta un poco, porque está el abuelo. Bueno, comencemos, que la colateral establece que no tenemos que descender unos de otros. Bueno, entonces desde ahí, parto de ahí. Yo no voy a descender de mi tío. Entonces quiere decir que para ser parientes con mi tío, con mi prima, con mis sobrinos, tenemos que descender de alguien que nos una. Tiene que haber alguien que nos una en parentesco por consanguinidad. Y ese alguien que nos une, como empieza con los tíos, tiene que ser el abuelo. ¿Me explico, Jonathan? Sí, licenciada. Y después del abuelo sería el bisabuelo, ¿verdad? El bisabuelo, pero para lo colateral ya no nos vamos hasta el bisabuelo. Para entender, digamos, podemos irnos hasta el tatarabuelo, pero para entenderlo más fácil, lo colateral, basta con que yo sepa que desciendo, que tenemos a mi abuelito, ¿verdad? En este caso a mi abuelita. Bueno, tengo a mi abuelita. De mi abuelita descendieron mis tías. Voy en lo colateral. De mis tías descendieron mis primos. De mi abuelita descendió mi hermano. De mi hermano descendieron mis sobrinos. Sí, nos empata. Gracias. Lo que tenemos que entender, hay alguien que nos une, y ese es el que va, digamos, a regir, o va a regir nuestros parientes. Vos, esos tus parientes,
nacos o que no sé qué, todo lo que le dicen a uno, ¿verdad? Se está refiriendo a su abuelito, desde su abuelito al cuarto grado, en lo colateral o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, todos los que estamos unidos somos primos. ¿A quién tenemos en común? A la abuelita. Todos les decimos abuela. Nuestros primos, todos, abuelita. Todos, tíos. ¿Ya? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, Jonathan, vamos a ver Jackie. Jackie Adriana tiene una duda. Buenas tardes, licenciada. Y Buenas digamos, tardes, Jackie. en el caso de los hermanos, en la línea colateral, esos hermanos entran, digamos, si los padres tuvieron hijos con otras parejas o adoptados, siempre entran en esa línea. A ver, Debe veces ser desconocidos. quitemos los adoptados, Jackie. Quitemos los adoptados, porque al inicio de clase dijimos que nada que ver. La propia ley lo regula. ¿Cuál es su duda? Hermanos nacidos fuera del matrimonio. Digamos, si fuera del matrimonio y los que fueran adoptados también, pero que todos tengan el apellido del papá o el de la mamá o algo así. Jackie, no ponga mi vida ahí a los adoptados porque ellos no forman parentesco con nadie, mi linda, con nadie. Un hijo adoptado de mi mamá no es nada mío. No lo puedo colocar, no va acá, porque él no desciende de mi abuelo, él no desciende de mi tatarabuelo, él no desciende de nadie. Por eso es que el parentesco solo es entre el adoptante y el adoptado. Entonces, quitemos al adoptado de allí. Bueno. Y los que, digamos, si el papá tuvo hijos con otra y dice, mira, este es tu hermano, esta es tu hermana, pero no es hermana de papá y mamá. Tampoco. Nos solo vamos de él. A ver. Del papá. ¿Son hermanos también o no son hermanos? Los hijos son iguales. Así tenga, fíjese, así tenga dos, y yo no sé por qué me choca la palabra cuando dicen, es que ellos son hijos de matrimonio. O sea, son hijos del Señor. El matrimonio es con la señora. Entonces, eso de no son hijos de matrimonio a mí me choca porque siento que va en contra de la dignidad y de la, no sé qué palabra decirles, como que va en contra de la identidad del niño, porque el niño es hijo del Señor, punto, como lo son los otros dos que tiene en su casa. El matrimonio es él, y ya lo vimos aquí con las celebraciones de matrimonio. O sea, ¿con quién más se casa la gente? No importa que estén en matrimonio, ¿no? Pero como hay quienes sí tienen hijos con diferentes personas. A eso voy, Jackie. Matrimonio para no herir sus susceptibilidades, pero digamos hay un hombre que deja un hijo aquí, un hijo allá, otro hijo por allá. Todos esos van a ser siempre hermanos, aunque el señor no sea casado porque no cree en el matrimonio. Mire, le voy a comentar. Le voy a comentar el caso de su catedrática y es el más, y así hay muchos, pero digamos palpable. Por allá en el año 80, mi papá y mi mamá se conocieron, parece que en el 74, no sé, cuando estudiaban en el colegio y todo. Total que nació el amor, ¿verdad? A él le gustaba que mi mamá, además de bonita, era súper inteligente. A mi mamá le encantaba que él era moreno con ojos verdes y también muy inteligente. Entonces hicieron clic y tarará y se casaron. Casados. Entonces mi mamá se fue para el pueblo de mi papá, mi mamá era de la ciudad. Y luego, cuando yo tenía 3 años, 8 meses, se separaron por violencia doméstica. Mi mamá se fue y quedó mi papá. En ese entonces, los hijos se quedaban con el progenitor que podía darles mejor calidad de vida.
o con el que tenía mejores posibilidades. Entonces, él era ingeniero agrónomo, trabajaba para el INA, que es el Instituto Nacional Agrario, lo que equivaldría aquí al MAGA. Entonces, imagínese el puesto que tenía él en aquel entonces. Él andaba con guardaespaldas. Entonces, obviamente, nos fuimos a vivir con él. Y mi mamá la mirábamos cada 15 días. Y él tuvo otra señora. Bueno, se separó de esa señora porque contrataron a una empleada doméstica que se llamaba Sonia y se dio cuenta que mi papá andaba con la empleada doméstica. Fíjese, pues, ya van 3 mujeres, ya van 3, ya van 2 hijos. Pero resulta que Sonia estaba embarazada. Y Sonia se fue porque mi papá se fue con otra mujer. O sea, ya van 4. A esa cuarta también tuvo un hijo. Cuando le dicen que Sonia ya tuvo, o sea, que dirían ustedes que ya se compuso, como que es que uno estuviera descompuesta. No sé por qué dicen ya se compuso, dice, como que uno está arruinado cuando está embarazada. ¿Qué es eso? No digan eso, patojos, por favor, se oye despectivo eso, ya se compuso. Bueno, entonces cuando él se enteró que Sonia dio a luz, entonces llegó, dizque responsablemente, y le dijo, denme los papeles del niño casado con mi mamá, lo voy a reconocer. Entonces, sí, le dijo, aquí está, pero yo quiero que lo reconozca en La Ceiba. La Ceiba es un departamento. Ay, Dios, patojos del para uno de los tantos paraísos que hay por el Atlántico. Eso es una cosa. Ahí no se trabaja, solo se baila todo el tiempo. Mañana, tarde, noche, allí comienza desde el miércoles fiesta en ese barrio, la isla, no, hombre. Bueno, entonces, pero yo quiero que lo reconozca en Ceiba. Ella vivía en una aldea, cerca de la aldea donde mi mamá se fue a vivir. Mi hermano fue reconocido en una aldea, se llama San Francisco. Yo fui reconocida en San Pedro Sula porque yo nací en San Pedro Sula, solo me fueron digamos, a tirar allá. Entonces, cuando Sonia le dice eso, es que yo quiero que lo reconozca en Ceiba, la palabrita por la que yo detesto, le dijo ni a Tony, le dijo, o sea, mi hermano se llama Antonio, entonces le dicen Tony, ni a Tony, le dijo, que es mi hijo de matrimonio, lo fui a reconocer a Ceiba. Si quiere lo reconozco aquí, en Masica, o no lo reconozco. Entonces vino Sonia, le dijo, pues no lo reconozca, agarró los papeles, mi papá se fue. Nunca más supimos absolutamente nada de ese niño. Yo sabía que existía porque obviamente soy la mayor, yo tenía 6 años, entonces yo ya después, conforme iba creciendo, decía, quiero ir a buscar a mi hermano, quiero ir a buscar a mi hermano, era como buscarlo en 7 aldeas, entonces yo decía, yo digo, ¿cómo es? O sea, pero yo decía de que lo vamos a ir después, otro hermano, ya le voy a contar. Bueno, después se casó, o no se casó, se juntó con otra señora, mire mi vida, son 9 hijos en total. De matrimonio, 2. Mi hermano Tony y yo. Yo la mayor y luego mi hermano. De ellos, el que no está reconocido es este niño que les digo que se llama, ahora sabemos que se llama Dago. De las casualidades de la vida lo encontramos hace casi un mes, cuando mi tía me manda la foto. O sea, diga que soy yo, pero sin pelo. Soy yo sin pelo. O sea, los 9 hijos de mi papá, algo les puso así, es el que más se parece a mí. O sea, es igualito. Entonces yo le escribí primero y le dije, mira, ¿cómo estás? Puede que te extrañe, mi nombre es Talce, o soy Silvia Andino, te suena el apellido, ¿verdad? Disculpa, pero yo no tuve la culpa. Yo no tengo nada que ver, yo era chiquita, pero sos mi hermano y yo te quería buscar con mi otro hermano, porque entonces ya con mi otro hermano, de todos, porque con todos me hablo, me dijo, mira, no tengas pena, yo llego en septiembre, tal vez ya estamos vacunados y lo vamos a ir a buscar. Y yo, porque no sé por qué me entró de que yo quería ir a buscarlo, le dije, mira, ya no, ya mucho tiempo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Entonces, ahí está Jacqueline, yo tengo 8 hermanos. Y mi papá está casado con mi mamá.
desde hace 40 años y no se ha divorciado. Y todos los hijos que tengan el apellido Andino, excepto mi hermano, tenemos los mismos derechos sobre los bienes que tenga mi papá. Pero cuando uno es congruente, el niño más chiquito, se llama Carlitos, tiene 12 años. Mi gordo es él me ve como que yo fuera no sé qué. Entonces es que dice, es que yo nunca imaginé que tenía una hermana tan bonita. Yo mi vida más te amo, le dije yo cuando digo eso. Es la única hermana que tiene, entonces a todos les genera pues eso de que tienen una hermana, ¿verdad? Y eso es la única. Entonces, todos, como mi papá han estado ya casi de interdicción por cuestiones atribuibles al licor, dijimos, y él tiene el mismo puesto que venía teniendo en el gobierno, o sea, su jubilación no es nada despreciable. Mi tía, gracias a Dios, es abogada ya allá en Honduras, entonces quienes tienen derecho a eso es, digamos, en Honduras es diferente, allá solo el cónyuge puede tener derecho a la jubilación, salvo que haya un embargo sobre esa jubilación. Entonces, yo le dije a mi tía, embárguelo, que Glenda embargue por Carlitos. Entonces, y a todos mis hermanos les dije, ninguno de nosotros está para reclamar un peso de ese dinero, porque quien lo necesita es Carlitos, porque tiene 12 años, le falta todo el colegio, le falta toda la universidad, y la mamá de Carlitos, Glenda, trabaja de empleada doméstica, o sea, gana, ¿qué les digo, patojos? Como 1,200 quetzales mensuales. Pero hay hermanos desgraciados que dicen, no, sí, aquí quien tiene derecho. Y mi mamá dijo, yo renuncio a lo que pudiera tener derecho y que todo quede en manos de tu hermano. Entonces, todos sabemos que aunque habemos tantos en grulla, quien necesita es el pequeño, obviamente. Pero si fuéramos así a lo legal, como dijo Mario, los 8 tendríamos derecho a la mitad de lo que él deje y lo demás para mi mamá, que es la esposa. Hay igualdad entre los hijos, Jacqueline. No importa si es de Chana, de Juana, de quien sea. Una pregunta, aprovechando la intervención. En el caso de que usted también manifestó de sus papás, usted dice que ellos todavía están casados. Así es. Y yo he podido ver de muchos casos de que las parejas siguen casadas y que los esposos tienen tal vez varias mujeres o varios hogares, pero ¿por qué realmente se da ese fenómeno de que no se divorcian? Fíjese que esa es una muy buena pregunta y habría que preguntarles a cada quien en particular. Y cada quien, Jacqueline, tendrá una razón, una historia y circunstancias diferentes, porque les dicen ciertas cosas. Por lo que le digo, lo primero que uno piensa es, yo no necesito de un papel para ser feliz. Entonces, si la otra, no te doy el divorcio, y el otro, mira, no me voy a desgastar, o de ambos lados, entonces quédate así, no te preocupes. Porque hay procesos ordinarios de divorcio, les digo, el divorcio con el que, y yo se lo dije a mi cliente, es un médico, le digo, mire doctor, yo no saqué la maestría civil en la universidad, ni la procesal, yo saqué mi maestría con usted con ese divorcio. Casi 9 años, casi 9 años. Tuve no solo el divorcio ordinario, sino una inconstitucionalidad de caso concreto en ese divorcio, que es una garantía dentro de un proceso ordinario para que mi cliente pudiera tener derecho a la mitad del menaje de casa, porque como el Código Civil regula que el menaje de casa corresponde a la mujer, entonces, pero este código es del año 63. En ese año, ¿qué podía haber? El que mejor posición tenía, tal vez tenía televisor, pero los demás eran puros chunches. Ay, entonces,
el legislador dijo, pobrecita esta mujer, además de que la engañaron, de que la van a dejar, que se quede con los trastos, ¿verdad? Aquel trasto, ojalá que hubieran sido topper. No, hombre, si eran trastos baratos, aquellas ollas que se doblaban así, todas, ¿verdad? Si no, yo tuve de eso, o sea, entonces, pero ya hoy por hoy esa ley o el decreto ley 106, que es el Código Civil, no está acorde a lo que realmente está pasando ahora con las familias y a lo que económicamente tenemos nosotros como homenaje de casa. Entonces, en el caso este que le comento, el señor, el esposo, fue quien trabajó siempre, la señora nunca trabajó, a pesar de que es profesional,